El mensaje que ha lanzado Estados Unidos a Delcy Rodríguez es el siguiente: fecha límite para que todos, y repito, todos los presos políticos estén en la calle, 28 de febrero, último día de este mes. Si no lo cumple, habrá un segundo ataque de Estados Unidos a puntos estratégicos de Venezuela. Yo soy de los que piensan que el día que Sánchez se vaya, que algún día se irá, de que Dios nos coja confesados, porque las calles van a arder. Todo lo que no han ardido estos años, estos simpáticos partidarios del marisco, que son los sindicatos, las van a hacer arder, porque no toleran perder, no son demócratas, Alberto. Es una bofetada intelectual la que acaba de hacer Felipe González al pensamiento crítico, al pensamiento libre, al discernimiento de la humanidad. Pero ¿cómo es eso que no vas a votar a ningún otro partido político y solamente al Partido Socialista Obrero Español? La política no es un equipo de fútbol. La política no es el Barça o el Real Madrid. La política es el arte de intentar hacerle la vida mejor a tu prójimo. Y por supuesto que tienes la obligación de votar todas aquellas opciones que desde una posición personal, ética, consideres que hacen mejor la vida de tu prójimo. Yo lo que quiero plantear es que no somos tontos, ¿eh? Somos tontos voluntariamente. Es decir, hacemos a veces el tonto, lo que algunos dirían, los listos. ¿Qué hubiese hecho un listo en nuestro mundo? Hay mucho. Comprar la pieza, irse a Italia, estar en contacto con algún anticuario buenísimo de alta época y decirle, mira, te vamos a proporcionar esta pieza para que se la vendas tú y nos repartamos los beneficios. Había algún millón que otro. ¿De qué? No de pesetas, de euros. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿qué tal, confidenciales? Gracias por la fuerza, el ánimo y el cariño que nos lanzan cada día. Miren, hoy es un primer mensaje con información confidencial exclusiva dirigido a los familiares de presos venezolanos, los que llevan semanas en la puerta de las cárceles, durmiendo a la intemperie en tiendas de campaña. Esto se acaba, y se acaba antes de fin de mes. Hasta el día de hoy han soltado presos a cuentagotas y ni un solo militar ha sido liberado. Diosdado Cabello dio la orden de que, bueno, sí, algunos se les podía soltar bajo amenaza de que si hablaban contra el régimen serían de nuevo encarcelados, como le ha pasado a Juan Pablo Guanipa, que ahora está en arresto domiciliario. Pero todo va a cambiar. Marco Rubio ha dicho basta y le ha lanzado un ultimátum a Delcy Rodríguez. Si no lo cumple, habrá un segundo ataque de Estados Unidos a puntos estratégicos de Venezuela. El mensaje que ha lanzado Estados Unidos a Delcy Rodríguez es el siguiente: fecha límite para que todos, y repito, todos los presos políticos estén en la calle, 28 de febrero, último día de este mes. Si no, se produciría un segundo ataque quirúrgico con un objetivo muy claro: la cárcel de Ramo Verde. Esta prisión, la están viendo, es la que tiene a la mayoría de militares de alto y medio rango encarcelados desde hace años. No es la única, hay militares en todas, en el Helicoide, en Rodeo 1, pero la mayoría están ahí. Es una cárcel absolutamente inhumana, situada a 29 kilómetros de Caracas. Ahí hay cerca de 200 militares. Me dicen que hay 6 generales encarcelados, 16 coroneles, 14 comandantes, 8 mayores, 21 capitanes, 33 tenientes y 85 sargentos.
todos de la Guardia Nacional Bolivariana, del Ejército y de la Aviación, aunque también hay 12 oficiales de la Armada. Además, hay militares sometidos a arresto domiciliario y, desgraciadamente, muchos que han muerto esperando su liberación. El asalto se produciría en ese centro militar de Ramo Verde para extraer a los altos mandos militares, a todo preso político militar, con la intención de llevarles directamente a la Corte Penal de La Haya. ¿Por qué? Porque ahí podrían relatar lo que han vivido durante años en manos del chavismo. Las amenazas, las torturas, el miedo, la falta de condiciones mínimas de salubridad, el horror de esa cárcel. El Tribunal de La Haya hasta el día de hoy no ha sido un tribunal que escuchara a las víctimas venezolanas. En lugar de eso, recibió a Delcy Rodríguez en sus instalaciones como si fuese alguien honorable. Todo cambiaría. Donald Trump hasta estaría dispuesto a retirar su financiación, la de Estados Unidos, la que ofrece al tribunal, si no escuchan las denuncias de los militares venezolanos encarcelados. Por lo tanto, el segundo ataque está programado como de aquí al 28 de febrero no salgan todos de la prisión de Ramo Verde y del resto donde se encuentren. Todos los presos políticos, todos, especialmente los militares, que a día de hoy no ha salido ni uno. Y algo más. Quien no permite que salgan esos militares, como saben, es Diosdado Cabello. Está amenazando a cada uno de los que salen con no hablar. De ahí el secuestro de Guanipa, el líder opositor, también para usarlo, como les contamos ayer, de moneda de cambio. Pero hemos descubierto algo más que nos cuenta Estados Unidos y que ellos saben que ocurre. Diosdado Cabello algunas noches, cuando no está escondido en la embajada española, se va a las cárceles a amenazar a presos políticos. Habla con ellos y les dice que cuando salgan, que saben que tarde o temprano van a salir, no hablen con la prensa. No digan lo que ha ocurrido dentro de los muros de prisión. No les cuente las torturas, las vejaciones. Que si lo hacen, sus familiares fuera, incluso en otros países, pueden tener problemas. Una amenaza en toda regla de un criminal asesino como es Diosdado Cabello. Según la información que nos llega del entorno de Marco Rubio, a día de hoy, todavía 700.000 chavistas están armados en toda Venezuela. Algunos asesores norteamericanos esperan una rebelión interna militar que acabe con todo esto. Otros no son tan optimistas y ven inevitable un segundo ataque. Y a la pregunta de por qué no han eliminado ya a Diosdado Cabello, me dicen que para evitar una guerra civil con 700.000 chavistas armados es lo que podría suceder si no se les desarma antes. Constantemente Estados Unidos ha de presionar a Delcy para que haga su trabajo bajo amenaza y si no, esa segunda intervención se va a producir. Límite, 28 de febrero. Mantengan la esperanza. Mensaje para los familiares que están en la puerta. Si todo va como parece antes de fin de mes, están todos fuera. Veremos en qué estado físico, psicológico y bajo qué supuestas amenazas les sigue el régimen manteniendo en silencio. Pero estarían en libertad. Un primer paso para empezar a ubicar cada cosa en su lugar. Esos generales, coroneles, comandantes que estaban en prisión serán los que reorganicen a la Guardia Nacional de Venezuela, a la Armada y a todos los cuerpos militares del país. Son el futuro
del país. Al pasado le queda ya muy poco que hacer, excepto provocar el miedo. No olviden que quien más miedo tiene ahora en Venezuela son ellos. Son Jorge Rodríguez, son Delcy, es Diosdado Cabello o el desaparecido Vladimir Padrino. Quien más miedo tiene es Rodríguez Zapatero o Pedro Sánchez. Bienvenidos, amigos, información confidencial. Investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castillón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, el invitado y amigo y colega que les voy a presentar es muy especial. He trabajado con él muchos años, le conozco en diferentes etapas de su vida y siempre cuando coincidimos nos damos un abrazo con mucho cariño. Cuando le pedí entrevista para hablar de su último libro, me dice, les leo textual, voy un poco pachucho con la pierna derecha y los médicos no me la quieren cambiar por un neumático. Después de cerrar la fecha, dice, estoy a tu disposición, besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. ¿Quién escribe así? Hombre, Miquel Jiménez. ¿Quién va a ser? ¿Cómo estás, querido Miquel? Pues muy bien, querido Albert, con la pata todavía que no saben si ponerme una rueda, ponerme una pata de jamón, pero en ello estamos, en ello estamos. Bueno, me alegra verte bien, al menos la cabeza está en su sitio, porque el libro que has publicado es un terremoto. ¿Cómo Sánchez destruye España? ¿Llevas ya 30 libros, puede ser? No, tantos no. Yo creo que de esto lo lleva Elena a la cuenta. Yo creo que este debe ser el que hace 19 o 20, no lo sé. No lo sabes. Si cuento los que he hecho con otras personas que se los han atribuido a ellos y yo no he cobrado ni nada, es posible que sí. Pero vamos, míos firmados por mí, unos 19. Oye, yo te conocí y tú eras socialista y además militante. Sí. ¿Qué ha pasado en el PSOE? Hostia, pues es una muy buena pregunta, Albert. Yo creo que les pusieron droga en el colacao. Sí, hombre, porque, a ver, yo era socialista, era militante del PSC, había tenido algún carguillo dentro del partido, pero claro, esto de ahora, esta merienda así de holocausto caníbal, yo ni la había visto ni pensaba que la iba a ver. De hecho, yo ya me marché hace bastantes años de ahí porque vi que hacían luces y dije, esto va a cerrar. Aquello tomó una deriva muy rara. Había un grupo de gente que pensaba que se podía cambiar la sociedad y había otro grupo de gente que pensaba que podían cambiar de piso. Y creo que esa segunda facción es la que ganó. Ya, pero tanta corrupción, la utilización de prostitutas, supuestos cuentas en paraísos fiscales. Hay quien, por ejemplo, Marcos de Quinto, repasa la historia del PSOE. Hombre, algún antecedente tienen desde su creación, no es tan novedoso, ¿no?
Bueno, es que hay dos PSOEs. Hay el PSOE de hasta la República, para entendernos, que decía que había que hacer la revolución, que la República no servía para nada. Fueron los que dieron el golpe del 34, alzándose contra la República, no contra el general Damaso Berenguer. Y luego está el PSOE de Felipe, que muy inteligentemente pensó, oye, mira, aquí esto, la socialdemocracia, Willy Brandt, François Mitterrand, una cosa más modernica y no hace falta meter a nadie en una checa, ni ponerle dos cables en los burgundios para que tal. Pero, claro, esta gente se fue jubilando y llegó el Tito Sánchez, y el Tito Sánchez dice que Largo Caballero es su modelo y se ha vuelto esa especie de polarización, y cuando la gente se polariza, roba, porque, bueno, cree que tiene derecho a todo. Ya. En tu libro, en Cómo Sánchez destruye España, hablas de que se saben inferiores, es decir, los Koldos, las Pilares Alegrías, los Ábalos, ellos saben que intelectualmente no están al nivel y entonces cogen lo que pueden y huyen. ¿Es esa la táctica? Sí, hombre, claro. Esta es una gente que hasta hace 2 días decía concretas y lo van a traer. Que está muy bien. Pero ahora han aprendido a decir infraestructura y creen que, claro, diciendo esto ya... De ahí viene todo el rollo de los másters, estos falsos que dicen que han estudiado ingeniería aeroespacial en la NASA y luego han ido a la Academia Koch de corte y confección. Es decir, ese sentimiento de inferioridad justificado, porque son inferiores, viene debido a eso, a que les gustaría ser la leche. Y no, es gente cortica, que, hombre, yo no te diré que para trabajos menores como regar las plantas o darle de comer al canario no te sirvan. Pero claro, tú ves a la vicepresidenta Montero y dices, ¿esta es la que lleva la pasta de todos los españoles? Lo futem. Quiero decir que son inferiores porque se sienten inferiores, porque lo son realmente. Y tienen un pequeño problema, además, que es que creen que todo lo que gobiernan es suyo. Mi ministerio, mi presupuesto. Y dices, no, mire usted, el presupuesto es de los españoles, porque el Estado no tiene dinero. El Estado no tiene dinero. El dinero es de los españoles. Está claro. Es que el Estado lo administre, pero el dinero es de los españoles. Y el ministerio no es suyo, porque antes que usted estaba, después de usted veremos cómo quedará, pero seguirá estando. Y esa especie de patrimonializarlo todo, nosotros que somos catalanes sabemos lo que significa que el que gobierna diga, todo esto es mío. Dices, no, pues suyo va a ser que no. Lo que pasa es que eso conlleva lo otro, a decir, bueno, pues como todo esto es mío, voy a coger 1.000 millones que no tengo suelto para pagar ahora el taxi y ya lo encontraremos. Se ha llegado a una situación que yo, francamente, Albert, nunca creí que llegaríamos a ver. No, ni yo tampoco. Yo estoy sorprendidísimo de ver una oposición tan débil, tanto periodista que pone el cazo y ahora se convierte en sanchista. Es decir, aquí crítica ninguna, aquí negocio, pela, dinero y mucha rodillera para aguantar pues a este grupo que gobierna intelectualmente incapaz y además muy ladrón. ¿Qué nos pasa? ¿Estamos a por uvas? ¿No nos importa lo que hagan? ¿O simplemente por pasta somos capaces de todo? Bueno, son, porque tú y yo estamos en el otro lado. Sí, nosotros más bien estamos en aquella fase de más triste robar que pedir, dijéramos. Porque, claro, podríamos haber estado en el otro lado, Hombre, tanto tú como yo, estamos de acuerdo. Estaríamos, vamos, forrados. Pero luego hay una cosa que se llama espejo. Y cuando te miras al espejo, te gusta que lo que ves no te dé arcadas. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Pues mira, nos ha pasado lo que dice el tango Cambalache, que los inmorales nos han igualado. Este es el problema. Y también nos ha pasado que hemos caído en la trampa del Twitter. La gente antes se sentaba en el sofá, ponía el telediario y empezaba la madre que nos parió, sin vergüenza, no sé, la cosa se quedaba aquí. O en el bar. Yo esto lo arreglaba en 24 horas. Muy bien. Pero ahora tenemos el Twitter.
y pensamos que esto es muy eficaz, y esto se ríen del Twitter y de la madre que lo parió. Y poniendo 4 tweets pensamos que el gobierno va a caer. Y todo lo que no sea movilización popular, democrática y pacífica, pero movilización, y todo lo que no sea que sientan el aliento en el cogote, no sirve para nada. Por eso gente como tú molesta tanto, porque no te callas ni debajo del agua, dices exactamente lo que pasa, y claro, lo primero que piensan es, ostras, este no lo podemos comprar. Este es un tío que dice lo que piensa. ¡Malo! Peligroso. Te exiliarían a Fuerteventura si pudieran. Bueno, pues somos pobres pero honrados, Miquel, no olvides eso. Y limpios, muy limpios. Sí, porque de eso podríamos hablar. Oye, por cierto, ¿qué le pasa a Illa? ¿Es solo esta osteomielitis o es algo más? Tú que estás ahí. Mira, a mí Illa, en el fondo, me produce una cierta conmiseración. Porque un señor que tiene cara de darte el pésame siempre que se te acerca a saludar, parece que se acerca y le acompaña en el sentimiento. Yo también, parece mentira. Hace 2 días hablé con él, que es lo que se dice siempre en estos casos. Sí, sí. Y ya era así cuando era concejal en la Roca del Vallès, con el gran Romà Planas, que Dios tenga en su gloria, y entonces ya tuvo algún problemilla que nunca se acabó de aclarar, pero como lo hicieron ministro, se salvó por los pelos. Es como ahora con lo de las mascarillas. Todos sabemos que hay algo, pero pobret, se ha hecho daño. Entonces nadie tiene muy claro qué es lo que le pasa al prove Illa. Lo que sí está claro es que en el PSC están haciendo quinielas para sustituirlo. Y están diciendo, bueno, se llegó a hablar de Pepe Zaragoza como sustituto de Illa, no te lo pierdas. Por favor. No te lo pierdas esto. Esto es para iniciados, esto es ya para iniciados muy viciosos del tema. Pero es muy posible que Núria Parlon se postule como la sustituta de Illa, porque, pues, por lo que sea, el señor Illa va a quedar fuera de juego. Ya. ¿Será por la pierna? Puede ser, yo también tengo la pierna fastidiada. ¿Será por el tema de las mascarillas? Que se le dio un contrato millonario a una empresa que después resulta que ha desaparecido y que estaba en un entresuelo al lado, me parece que de una escuela de claqué. Pues, oye, no lo sabemos. Pero que este señor ya no pesa demasiado en la política catalana, eso seguro. Ya. Me hablas desde Cataluña, todos creímos que al descubrir que Pujol era lo que sospechábamos, un corrupto, la política catalana iba a cambiar. Y de eso nada, han cambiado una élite por otra, un tipo de nacionalismo por otro, independentismo, y ahí siguen. ¿Qué pasa en Cataluña? Bueno, en Cataluña pasa que siguen mandando las mismas 300 familias que hace 5 o 6 siglos, exactamente igual. Tú miras los apellidos, por ejemplo, de los que son regidores, los que son diputados y tal y cual, y más o menos se mueven en los mismos parámetros. Miras los apellidos de los que mandan en la Generalitat de verdad y no hay ni un Martínez, ni un Fernández, ni un González. Todos son de la Casa Valldamunt y no sé qué. Y dices, pero si el apellido más común en Cataluña es Martínez, precisamente, y Fernández. ¿Por qué no hay? Bueno, pues porque esto es un coto privado y como no han tenido oposición, esa es otra, como no han tenido oposición que les plantara cara y cuando la han tenido, como con Alejo Vidal Cuadras, ya se ocupó Pujol de pactar con Aznar para decir, me lo quitéis de aquí, que este molesta mucho. Pues hemos llegado donde hemos llegado. Te diré otra cosa, el PSC siempre ha sido nacionalista, de toda la vida. Yo tengo un libro que escribí ahora 4 o 5 años, se llama El PSC, la gran tradición al votante de izquierda, en el que explico esto. La gente que votaba PSC se pensaba que votaba a Felipe, a Guerra, y no. Votaba a señores que eran de Sarrià-Sant Gervasi, los barrios altos de Barcelona, para entendernos, y que, así como en Inglaterra al tonto de la familia lo enviaban a la Armada inglesa, la burguesía catalana al tonto de la familia lo enviaban al PSC. Pero eran burgueses todos eran burgueses. Con lo cual, claro que se ha perpetuado esto.
Ahora, además, con el agravante de que no puedes decir que las cosas están mal, porque es que Cataluña está en paz. Hombre, está en paz. Si no pones un comercio con un rótulo en español, si no quieres tener la carta de tu restaurante en español, si no tocas las narices en el colegio diciendo que quieres que tus hijos eduquen en español, que es un derecho constitucional, sí, claro, entonces esto te va muy bien. Si dices sí, señor, el amo de la plantación no te pegará latigazos. Es tremendo, pero estás haciendo una descripción exacta. Pero no olvidemos que tu libro habla de Sánchez. Y cada vez más hablo con expertos, con políticos que me dicen que este no se va en verano del 27, que él buscará un plan para perpetuarse en el poder, que cuidado que esto no termina. Es por eso quizá que le importa poco perder Extremadura o Aragón, o no le importa mucho porque lo que le preocupa es él. ¿Tú estás en esa opinión, en que tenemos Sánchez aún para rato? Lo estoy. Este señor es un dictador. Tenemos a su esposa que se niega a entregarle el pasaporte al juez Peinado. Se le ha requerido por vía judicial. Se ha enviado a la policía a Moncloa. Y la señora dice que por su royal papping, dijéramos, su real papo, no lo da. No lo entrega. Imagínate que vienen a ti y te dicen, señor Castillón, el pasaporte, la meretérica, la Guardia Civil. Y tú dices, no se lo doy. Vas a pasar unos días muy entretenidos. A esta señora no lo da, pero es que no lo da el ayudante de esta señora. Tampoco. Y dices, pero esto en un Estado de Derecho, ¿cómo sucede? Sucediendo. Esta gente no se irá si no es escoltada por un contingente de la UCO y con un mandato judicial, evidentemente. Y aún así todo, yo soy de los que piensan que el día que Sánchez se vaya, que algún día se irá, que Dios nos coja confesados, porque las calles van a arder. Todo lo que no han ardido estos años, estos simpáticos partidarios del marisco, que son los sindicatos, las van a hacer arder, porque no toleran perder, no son demócratas, Albert. Es así de cruel y de duro. Por lo tanto, Sánchez se quiere perpetuar. Vivimos en una dictadura, yo estoy en la misma opinión, pero yo he salido a la calle con micrófonos a preguntarlo y nadie tiene esa sensación, excepto unos cuantos, la mayoría que se informan a través de medios alternativos como este y poco más. La única política que ha dicho eso, que no sea de Vox, es Isabel Díaz Ayuso, que es la única que planta cara y lo dice con sus palabras. Claro, si no tenemos la sensación de estar en una dictadura, a nadie le preocupa, ¿no, Miquel? Claro, este es el problema. Lo han vendido tan bien, porque, a ver, las cosas como son. Sánchez, vendiendo humo, es el número uno. Es un tipo que, oye, dice que cambia de opinión, no pasa nada, no le pasa factura a su electorado, todo funciona, todo es perfecto. El escándalo de hoy tapa el de ayer, el de mañana tapará el de hoy. Cuando no le interesa a alguien, se lo quita de encima. Mejor día saldrá y dirá que no está casado con la Begoña, ¿eh? ¿Tiró la Begoña? Y yo la veía por Moncloa y pensaba, no sé, será becaria, esta chica. Pues está por aquí muchas veces, no porque no tiene escrúpulos, es una moral, no un inmoral, un amoral. Entonces, claro, la gente no percibe esto, pero hombre, tú te pones la 1 de Televisión Espantosa y te das cuenta de que desde el minuto 0 hasta el final todo es propaganda. Un programa de entretenimiento, un concurso, los informativos, ya excuso decirte, lo que sea, todo lleva la misma carga, todo. Que viene la extrema derecha, dices, oiga, mire, en España no hay extrema derecha ni viene. Lo que es extrema izquierda. Esto es lo que hay. Y los asesinos etarras paseándose por la calle tan ricamente. Pero extrema derecha no hay. No tenemos extrema derecha. Pero ellos están todo el día salvando el mundo. Un día el Sánchez dijo, yo salvaré Occidente y la democracia de Donald Trump. Hombre, hay que ir muy medicado para decir una cosa de estas, ¿eh? Entonces, claro, con esta gente, ¿qué vas a hacer? No valen las razones lógicas. Valdrán otras que ya veremos cuáles serán.
Bueno, Miquel, el libro se llama Cómo Sánchez destruye España. Sé que lo presentaste en pie en pared en la asociación de Marcos de Quinto y de mucha gente más. ¿Lo has enviado a Moncloa? ¿Le has enviado un ejemplar o no? Oye, tú, que lo pagué, pero si me entiendes. Somos catalanes, sí, tiene Claro, razón. que lo pague. También tengo que decir, y aprovecho esta ocasión que usted me brinda, para agradecerle a Pie en Pared y a Marcos de Quinto y a Juan Carlos Girauta que me dejaran presentar el libro allí, porque no había manera, no había librería que quisiera presentarlo. ¿De verdad? Sí, como usted lo oye. Bueno, es que tenemos las fechas muy llenas. Hombre, es que este libro es un libro que... No, vamos por la segunda edición ya, ¿eh? Quiero decir que el libro se vende, pero no había quien quisiera presentarlo. Por lo tanto, se lo agradezco mucho porque en Cataluña nada, en Cataluña, o sea, silencio absoluto. Cataluña, tú lo sabes igual que yo, te declaran la muerte civil, estás muerto, Y mucho me temo que hemos exportado eso al conjunto de toda España. O sea que estás hablando con un cadáver. Es tremendo que en Madrid las librerías tengan miedo a publicar, a presentar un libro como este, porque dice Sánchez destruye España. Es increíble, vamos. En Madrid, ¿qué no pasará en otros lugares de España? Querido Miquel, describe tu libro para acabar. Explícaselo a quien no haya leído nada de lo tuyo. Bueno, es una descripción de la metodología que ha seguido Sánchez para cargarse el régimen constitucional por apartados. Porque pensé, ¿esto cómo lo haces? Dije, pues mira, como si fuera una autopsia. Coges el cadáver, lo diseccionas y vas mirando órgano por órgano. Y ahí, pues desde la justicia y los medios de comunicación a la educación o los movimientos sociales, si los hubiese del verbo huber, pues lo analizo todo y después, eso sí, hago propuestas humildes, modestas, sin querer descubrir la sopa de ajo, pero digo, hombre, esto se podría arreglar quizás de esta manera. De todas maneras, sin una movilización popular fuerte y sin la unión de los dos partidos de la oposición, que ahora parece ser que puede producirse, no haremos nada. Y sin potenciar figuras que tú citabas, la presidenta Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo, gente de este tipo, Alejandro Fernández en Cataluña, gente que tiene cosas que decir y no tiene miedo a decirlas. ¿Y Abascal? Hombre, Abascal es el líder de Vox. Abascal es un señor que la gente se sorprende de que gane votos. Bueno, es que él está en la calle y va a hablar con la gente. No se sienta en una silla y da un mitin. Y no, ya se le ve. O sea, tú ves a Feijóo y ves a Abascal y Feijóo dices, este es el constructor del edificio. Este es el que ha puesto la pasta. Y ves a Abascal y dices, este es el capataz. Este es el que está en la obra todo el día ahí con el cemento y a ver ese muro de ahí que me lo habéis hecho mal. ¿Por qué? Porque se implica más y porque dice las cosas como son. No utiliza eufemismos. La gente ahora ve que lo que compraba antes con 50 euros le cuesta 100. Y mira, en ideología podemos ser todos muy relativos, pero cuando te tocan el bolsillo y ves que no llegas a fin de mes, las cosas cambian, ¿eh? Aquí había una cosa que se llamaba clase media, el colchón que evita las desgracias en las sociedades, y eso ha desaparecido. La han trinchado la clase media. O sea que Abascal tiene el mérito de decir, oiga, mire, esto está así, ¿eh? Querido Miquel Jiménez, besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Gracias por estos minutos, amigo. No, gracias a ti, ya sabes que te quiero mucho y que debo ser de los pocos que todavía te llama Casti. Ostras, hacía muchos siglos que nadie me llamaba Casti, pero es como me llamaban en el colegio toda la vida. Dios mío, me has llevado a otra época. A tus órdenes, Miguel, un abrazo. Yo las tuyas siempre, Albert, gracias a ti. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. ¿Tienes deudas que no puedes pagar? ¿Estás en ASNEF o no llegas a fin de mes? No estás solo.
En Sin Deuda Group ayudamos cada día a personas como tú a empezar de nuevo gracias a la ley de segunda oportunidad. Más de 88 millones de euros cancelados y miles de familias que hoy viven tranquilas, sin acoso y sin deudas. Pide tu cita gratuita y sin compromiso. Sin Deuda Group, tu segunda oportunidad. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Comenzamos hoy el programa hablándoles de Venezuela y de esos cerca de 200 militares que están en la cárcel, entre generales, coroneles, comandantes, sargentos, mayores, todos en prisión en Venezuela por defender la democracia. ¿Qué piensa de ello nuestro Juan Miguel Lamas, secretario general del único partido de militares en la reserva en España? Bienvenido, Juan Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, Albert, buenos días. ¿Te parece normal que 200 militares estén en la cárcel? Bueno, en Venezuela yo no soy un experto, pero por lo visto es lo normal, ¿no? Llevan 27 años de régimen autoritario, dictatorial, no sé cómo llamarlo, y los que significaron, pues efectivamente les metieron en prisión como a tantos civiles, ¿no? Lamas, como les decía, secretario general de Avante Dos Tercios, el primer partido dirigido por militares en democracia. Leía en un artículo que este partido ha salido para evitar una guerra civil. Pues al paso que vamos ya os podéis poner a las pilas porque la situación en España cada vez es más complicada. Ahora hablamos. José Luis Rancaño, ¿cómo estás, querido amigo? ¿Qué tal, Albert? Encantado de estar contigo y con los confidenciales. Un placer. ¿Tú hiciste la mili? No, Caray. Yo no la hice, no. ¿Por? Pues prórrogas de estudios y estuve estudiando, luego me casé y al final pues me libraron. No hice la mili. ¿Y te gustaría haberla hecho? No hubiera tenido inconvenientes. Soy hijo tengo familia militar muy numerosa, es decir, tengo muchos militares en mi familia. Y ha salido un hombre de cine, ¿eh? Que esa es otra guerra, claro, nada que ver con la de Lamas. Es una guerra diferente. Es una guerra diferente, Albert. A mí me parece de una valentía, no sé si a veces inconsciencia, Lamas, haber creado un partido político con la que está cayendo y querer presentarse a las generales, porque a las autonómicas no vais, porque no creéis en las autonomías, ¿es eso? Evidentemente, no sé si es una cuestión de valentía o no. A los militares el valor se nos supone, algunos lo tienen acreditado. No es mi caso, ¿no? Pero efectivamente el diagnóstico que hacemos es que los problemas que tiene España derivan de la Constitución del 78, de las 4 o 5 graves grietas que tiene este barco que se está hundiendo desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Se diseñó por los partidos políticos para su beneficio propio y es lo que tenemos. Y el cáncer primario, lo hemos dicho más de una vez, es el Estado autonómico. Por eso nosotros hacemos campaña por la abstención o el voto en blanco, porque no queremos participar ni legitimar este sistema que está hundiendo al país. Esa es la realidad. Al menos es más coherente. Si no queréis comunidades autónomas, no presentaros en esos comicios. Lo que no sé si todo esto es reversible, Rancaño. ¿La Constitución podría empezar a cambiar las cosas? Constantemente recibo mensajes que me piden que cambie la ley electoral, que consiga un español un voto. A lo mejor también que el estado de autonomías desaparezca o que concesiones como la sanidad, por ejemplo, o la seguridad sean nacionales, no autonómicas. Y Albert, todo es reversible. Yo coincido con Juan Manuel respecto a los males del 78, del régimen del 78, que para mí fundamentalmente son el sistema de representación o el sistema electoral, la falta de separación de poderes y la práctica inexistencia de la independencia judicial
y el sistema territorial, el sistema de autonomía, yo creo que es un sistema imperfecto, y todo ello ha dado lugar a una partitocracia del Estado profundamente corrupta, como ya dijeron algunos pensadores españoles importantes como el señor Trevijano. Por supuesto que es reversible. La voluntad española reside en sus ciudadanos, residen los españoles, y los españoles pueden cambiar en cualquier momento su régimen político. Incluso podrían hacer una modificación de la actual Constitución. Sí, pero con una mayoría que es muy difícil a día de hoy, o lo ha sido durante todos los años que llevamos en democracia. Uno de los grandes, y hasta ahora siempre ha sido o PP o PSOE, deberían estar de acuerdo, ¿no? Bueno, Albert, en Extremadura el 60% del cuerpo electo votó por opciones de derecha. En Aragón el panorama electoral ha sido parecido, es decir, los votos del Partido Popular, de Vox, y opciones que no consiguieron representación electoral como Alvise y como el PAR sitúan ese voto cercano al 60%. Y en el bloque, digamos, de la izquierda, yo creo que hay un electorado del PSOE que podría tener posiciones más moderadas y con las que se podrían alcanzar acuerdos para modificar los males del régimen del 78. Males que ya son visibles para todo el mundo, no solamente para unas opciones políticas determinadas. Yo creo que la visión de que hay una serie de grietas, como ha dicho Juan Manuel, es evidente y lo constatan ya todos los españoles, Albert. Una de las cuestiones que están sobre la mesa es el papel del rey. Con un dictador como Sánchez hemos comprobado que el rey no pinta nada y quizá podría hacer más de lo que hace, aunque fuera en gestos, aunque fuera en discursos, en palabras, pero tampoco lo hace. Eso nos ha llevado a este programa a publicar una carta que está en un portal llamado peticiones.es, para la que pedimos firmas, y la intención es entregarla en el Palacio de la Zarzuela. María ha firmado esa carta. Yo ya he firmado la carta, he puesto mi granito de arena. Soy simplemente una ama de casa, pero es mi obligación de dejar un país mejor. Sigue así con tu información. Muchas gracias, Albert. La mayoría de los que la han firmado se manifiestan monárquicos en los comentarios. No crean que son republicanos, al menos de vocación, pero creen que hay que despertar, así me lo dicen, al rey Felipe para que sea neutral, para que no haga discursos que parezca Sánchez, bueno, para que felicite un premio Nobel, aunque se lo prohíba a Moncloa, estas cosas, ¿no? Lamas, yo sé que su partido, Avante Dos Tercios, también se manifiesta monárquico. ¿Hay que despertar a Felipe VI? Bueno, Albert, la verdad es que no es que seamos un partido monárquico. La opción distinta es la República, y con la historia que tenemos en España, pues no queremos ni en pintura, ¿no? Ya muchos han dicho, ¿qué presidente de la República íbamos a poner? ¿Un político de los que conocemos? Pues prefiero que haya un rey, ¿no? Aparte que la historia de España ha sido un imperio precisamente con los monarcas, ¿no? Y el pueblo español no es distinto desde hace 500 años. La diferencia está en los dientes que tenemos. El rey de España, estoy convencido, es el hombre mejor informado del país. El rey de España ve lo que va a pasar, lo que se está fraguando, que es el frente civil, el enfrentamiento civil. Y por eso actúa como actúa. Si el presidente del gobierno fuera el señor Núñez Feijóo, pues naturalmente cumpliría las órdenes del gobierno, pero no os quepa duda que el rey de España sabe lo que está pasando y es el primero que bueno, pues toma una posición prudente, porque no se puede poner en contra del gobierno ni a favor de los extremos, y esta es la realidad. Avante Dos Tercios tiene un borrador de constitución en la que pretendemos que el rey tenga alguna competencia para que pueda negarse, por ejemplo, a firmar una ley, una norma que le ponga una ley para firmar, como la ley de amnistía, ¿no? Nosotros decimos que el rey en esas ocasiones, aunque el Tribunal Constitucional hubiera dado el plácet, el rey podría decir, esto a mí no me convence, voy a consultar al pueblo español. Que pueda consultar al pueblo español y se hace un referéndum. Esa competencia hoy no la tiene el rey de España. Y, por ejemplo, se dice que eso está escrito, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero ni pincha ni corta. Pues nosotros propondríamos
que nombra a los jefes de Estado Mayor de los ejércitos, que dependan de su nombramiento y su nombramiento y su cese, que dependiera del rey de España. Tendría algo que decir. En fin, esas cosas, pero tal y como está la legislación ahora mismo, el rey no puede hacer más que lo que hace, francamente. ¿Estás de acuerdo, Rancañó? No, yo siento disentir de usted, Juan Manuel. Si la monarquía es exclusivamente forma y carece de todo contenido, y las capacidades de actuación, de intervención, de manifestación, de influencia de nuestro monarca son ningunas, ¿para qué necesitamos una monarquía? Por esencia, sería una estupidez mantener vivo y costear algo que no vale para nada. Yo soy de la opinión de que el rey representa la más alta magistratura de nuestra nación. Encarna la dignidad de la nación española. Eso es una responsabilidad de mucho peso y lleva consigo funciones que tiene que ejercer. Algunas están descritas formalmente en la Constitución, pero otras son innatas a su cargo. Es el representante más alto de la nación española y además encarga una de nuestras instituciones más antiguas, que es la monarquía española. Por tanto, yo creo que sí que tiene funciones. Algunas están reguladas expresamente en la Constitución, pero otras son funciones esenciales, formales, de su propia posición, del propio puesto que ocupa. Te lo dije en una ocasión, Albert, y lo repito. El rey no es un ministerio del gobierno, es el rey de España. El rey no tiene que hacer política porque representa a todos los españoles. El rey no puede ir a una organización internacional como la ONU y soltar un discurso que firmaría cualquier burócrata de la Unión Europea. Un discurso, por cierto, repleto de posiciones ideológicas muy contrarias en estos momentos entre nuestros compatriotas. Y, por último, reiterarte lo que te he dicho muchas veces. Somos ciudadanos y no súbditos. Y tenemos la obligación como ciudadanos leales de decirle a nuestro máximo representante de la dignidad nacional, que es el monarca, lo que hace bien y lo que hace mal. No somos cortesanos, Albert. Hay muchos militares que piensan como usted, Lamas, o más que piensan como Rancañó. Yo no he hecho una encuesta, pero creo que la mayoría de mis compañeros o excompañeros, porque yo estoy retirado, piensan como pienso yo. Ya sé que es que el gobierno es el gobierno que tenemos. Y yo no he hablado con Su Majestad el Rey hace muchos años, pero entiendo, yo reitero que él está informado y lo que no quiere es tomar partido por uno de los extremos que se están manifestando en España. Claro, el que gobierna es el que gobierna. Entonces, claro, tendrá que hacer, va sobre el filo de la navaja seguramente, pero yo creo que cuando lo de Cataluña en octubre del 17, Su Majestad el Rey Felipe VI estuvo en su papel. Y ahora es muy criticado por los separatistas, pero yo creo que esa fue una ocasión en la que demostró que tiene la representación y la dignidad de España y de la unidad de España, ¿no? El rey es criticable, la institución es criticable. Estamos en un país democrático con libertad de expresión. Ha habido unos años que se decía que la monarquía era intocable. No, eso no. Yo eso no lo defiendo. Yo defiendo que, como cualquier persona, es criticable en lo que deje de hacer. Pero yo creo que el rey lo que está intentando evitar es la polarización, el enfrentamiento a que nos llevan estos políticos. Porque Avante 2 tercios, una de las cosas que dice desde el principio es que esto se va conformando como se hizo en los años 30. Esta gente no sabe hacer otra cosa. Y unos por acción y los otros por reacción, al final nos van a llevar a eso. Y uno de los motivos por los que sale Avante 2 tercios, aparte para reformar la Constitución, es para cuando llegue el momento crítico, porque nos van a llevar al borde del abismo, exista una opción que hemos fundado unos militares que sabemos lo que hay que hacer y que podemos contar con un respaldo institucional muy importante. Todo es teoría, pero nosotros nos ponemos a las órdenes del pueblo español y somos los más democráticos del mundo. Ojalá lo veamos. A día de hoy nuestra forma de ver las cosas es distinta. Vemos una desviación en las obligaciones de Su Majestad, no vemos esa imparcialidad y le vemos abocado a seguir las órdenes de un dictador y eso no nos gusta. Pero bueno, son opiniones, aquí cada uno manifiesta la suya. Miren, de la realidad, los hechos, uno nunca debe fiarse. Por ejemplo,
Pedro Sánchez se va a tierras de Jaén a ver el resultado de las inundaciones y aterriza en Villanueva de la Reina, en Jaén. Su alcalde, que se llama Blas, es del PSOE y sabe cómo es Sánchez. Y le prepara un recibimiento con todas las mujeres del PSOE que puede reunir y familiares y amigos. Y pasa esto. Fuerza, fuerza, fuerza que estamos contigo. Fuerza que estamos contigo. Fuerza, mucha fuerza. Come un poquillo, que estás muy delgado, como si fuera una madre, ¿no? Bien, tratándose de Sánchez, Rancaño, a mí no me cabe ninguna duda que este alcalde Blas le espera un futuro maravilloso. Lo veo de secretario de Estado por Madrid, ocupando despachos. Es lo que hace cualquier dictador. Está haciendo méritos el alcalde para llegar a ministro. Lo que ocurre es que Pedro Sánchez, sí, lo que pasa es que más allá de la performance, Pedro Sánchez no puede salir a recorrer con tranquilidad ninguna de las calles españolas, porque lo que va a escuchar son abucheos y pitos e insultos, porque los españoles estamos realmente hartos de este gobierno y de la situación política que estamos atravesando. Decía Juan Manuel antes algo que tiene razón, pero que yo quisiera puntualizar con la conformación de bandos. Es claro que existen dos bloques en estos momentos importantes, pero los bloques no tienen las mismas posiciones. No defienden lo mismo si sus posiciones políticas e ideológicas no son exactas. A mí me gustaría recordar que el que dijo que iba a construir un bloque o un muro para situarnos fuera del muro fue el actual presidente del gobierno y su bloque político, que lo que dijo es que iba a levantar un muro para dejarnos al resto de los españoles fuera, que es una manera de proscribir al resto de los españoles que no opinan como él, y por cierto una posición muy autoritaria y totalitaria. Es cierto que hay una conformación de bloques, pero la responsabilidad en la situación de la polarización no es por igual en toda la sociedad española ni en todos los partidos políticos. Está claro. Mira lo que ha dicho Felipe González en el Ateneo de Madrid. Como natural, depende de los candidatos. Con los candidatos actuales yo votaré en blanco. Pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE. Lo repito, votaré en blanco. ¿Voy a hacer campaña por el voto en blanco? Tendría derecho, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahora, votar a los que no me representan, y hoy no me representan en mi propio partido, no los votaré, porque me parece contrario a mis convicciones. Es a lo máximo que aspira el PSOE es que a un viejo dirigente diga votar en blanco. El resto callados y votando lo que diga el puto amo, con palabras de Óscar Puente. ¿Es eso, Rancaño? ¿En eso se ha convertido el PSOE? Y así nos va en este país. Así nos va en este país, Albert. Es una bofetada intelectual la que acaba de hacer Felipe González al pensamiento crítico, al pensamiento libre, al discernimiento de la humanidad. Pero ¿cómo es eso? Que no vas a votar a ningún otro partido político y solamente al Partido Socialista Obrero Español. La política no es un equipo de fútbol. La política no es el Barça o el Real Madrid. La política es el arte de intentar hacerle la vida mejor a tu prójimo. Y por supuesto que tienes la obligación de votar todas aquellas opciones que desde una posición personal, ética, consideres que hacen mejor la vida de tu prójimo. Felipe González es socialista. En su foro más interno sigue siendo socialista. ¿Qué significa? Que les cuesta librarse de las posiciones totalitarias. Sí, pero esto pasa mucho, Lamas. Yo hablo con gente que me dice que en mi familia siempre hemos votado PSOE y lo siguen haciendo porque es una tradición familiar. Esto es casi una enfermedad, ¿no? Pues efectivamente, cuando se habla del suelo de los partidos políticos y sobre todo del Partido Socialista, pues hay que concluir que es una realidad. Es como dirían los culés de Barcelona, es más que un partido, más que un equipo de fútbol, ¿no? El Partido Socialista es más que un partido. Eso es una realidad, pero responde a la realidad histórica española. Cuando yo digo que nos llevan al enfrentamiento civil, y estoy de acuerdo con José Luis en que lo inicia
Pedro Sánchez y la izquierda recalcitrante, vamos a decir, en el otro lado están posiciones también ya levantándose. Lo digo que Avante 2 tercios, entre otras cosas, surge para que cuando llegue el momento de la crisis aparezcamos ahí como cuerpo de bomberos, como el hospital de urgencias y, si me apura, como la unidad militar de emergencias. Esto que digo puede sonar un poco estrambótico, pero es que, conociendo la historia de España y lo que estamos viendo estos días, yo no tengo ninguna duda de que nos van a llevar a esa situación. ¿Usted cree que puede haber enfrentamiento civil? Estoy convencido de que sí, de lo que está buscando Pedro Sánchez. Yo pienso que está encantado con que ahora PP y Vox formen gobierno en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, para poder decir, ahí está el frente del fascismo y entonces aquí estamos nosotros a hacer el Frente Popular. Estoy convencido. Es su manera de amarrar los apoyos. Sí. Y como hay una reunión de toda la izquierda radical estos días en Madrid y ahí están todos, menos Bildu, creo que se reúnen todos. Ya avanzamos aquí que el que quería ser el líder era Rufián. Sí, Rufián, lo que oyen de todo el bloque de izquierda radical, pero no le quiere nadie para que sea líder. Más Madrid no le quiere, Bildu no le quiere. Y por lo tanto veremos a quién sitúan de cabeza. Pero esto se parece mucho, como dice Lamar Rancaño, al Frente Popular de la Guerra Civil, ¿eh? Bueno, esto se parece mucho a la izquierda. Son las imposturas tradicionales de la izquierda y de la izquierda más radical, que siempre está representada por la izquierda comunista. Yo creo que sí puede existir un riesgo de enfrentamiento civil por la polarización. Es un riesgo menor, pero por supuesto que existe. Ahora bien, Albert, vamos a dejar algunas cosas claras. Desde hace años, y en democracia, es decir, desde la instauración de la democracia en el año 1978, han sido fuerzas políticas radicales de izquierda las que han ejercido la violencia en nuestro país. Más de 800 compatriotas han sido asesinados por una banda terrorista que se autoproclamaba como una banda nacionalista de izquierdas. Si tú pasas por universidades y por diferentes instituciones culturales, los scratches no los realizan jóvenes del Partido Popular ni tampoco las hordas fascistas de Vox. Tú conoces perfectamente Cataluña, sabes lo que sucede en las universidades de Cataluña y quién ejerce la violencia en las aulas y fuera de las aulas, que son partidos políticos de izquierda. Quiero decir que basta ya de hacerles el juego y de utilizar un lenguaje perverso que sitúa el fascismo y que sitúa la violencia en la extrema derecha. En España no existe extrema derecha. Vox es un partido conservador, pero no es un partido de extrema derecha. Hay posiciones mucho más totalitarias y cercanos a lo que es el fascismo en lo que serían las órbitas de las izquierdas actuales. Estabas hablando de ETA y es noticia, como saben, que hay dos etarras dando clase en la Universidad Pública Vasca. Julen Zabalo y Joseba Sarrionaindia. El primero condenado a 25 años, el segundo a 27 de cárcel por pertenencia a banda armada, depósito de armas o detención ilegal. También está Ainhoa Ozaeta, ex jefa del aparato de extorsión, o sea, la que cobraba la mordida y era tesorera de ETA. ¿Qué es hoy? Pues profesora del Departamento de Economía y Gestión de la Universidad Vasca. Es decir, cualquier etarra con más de un cuarto de siglo de condena sale de prisión e inmediatamente es colocado. La última que he dicho, la ex tesorera de ETA, se sacó el doctorado en la cárcel, salió y ya tenía el puesto en la universidad esperando. Esto, Lamas, es imperdonable. Efectivamente. Bueno, yo he estado muchos años profesionalmente luchando contra el terrorismo de ETA, separatismo vasco. Etarras vienen, se reincorporan, se reintegran en la sociedad, se les regalan a muchos de ellos los títulos universitarios, porque hay escándalos por ahí. Esa es la realidad que tenemos. Pero es que Pedro Sánchez le necesita para seguir en la Moncloa, nada nuevo, ¿no? Cherokee también ha salido de prisión, ahora solo va de lunes a viernes a dormir. Quien le ha concedido ese tercer grado encubierto es la consejera de Justicia del PSOE. Fue condenado a más de 400 años
por 20 intentos de asesinato, el paquete bomba a la delegada de Antena 3 o el atentado del coche bomba en la T4 que provocó 2 muertos, o también otro en Oropesa, en Castellón. En total, de los 400 años ha cumplido 17 y ya está durmiendo en casa. Es muy difícil, Rancaño, recuperar un país cuando a los asesinos nos dan clases en la universidad. ¿Qué razón tienes, Albert? ¿Sabes cómo se llama esto? Esto se llama violencia institucional. Esto es violencia institucional. Y las 250.000 familias vascas que tuvieron que abandonar su tierra porque estaban sometidas al chantaje, y todas las víctimas y sus amigos y sus familiares, cuando te escuchen a ti, o pongan la radio, o pongan un canal de televisión y vean que los asesinos que mataron a su padre, a su mujer, a su hermana, a su amigo, a su tío, a su prima, están dando clases en la universidad, utilizan los recursos públicos que ellos no tienen. España es un gran país, Albert, siempre ha sido una gran nación, pero como todas las grandes naciones tiene grandes canallas. Grandes canallas. Las víctimas del terrorismo de ETA no ocupan en nuestro país la posición institucional que se merecen ocupar. En cualquier otro país del mundo serían auténticos héroes y referentes institucionales. Y yo, para terminar, quiero mirarle de cara a la justicia y decirles, señores jueces, ¿esto es justicia? ¿Ustedes van a mirar a la cara a un preso por robar o a un preso por traficar con hachís, a los que condenan a 7, 8, 10 años de cárceles, que se pasan 4 o 5 años en la cárcel? ¿Lo van a mirar a la cara y le van a decir que en España hay justicia? Cuando un asesino condenado a más de 337 años ha pasado nada más que 15 o 16 años en la cárcel y se pasea libremente por las calles pudiendo coincidir con sus propias víctimas. ¿Eso es justicia, Albert? ¿Y nuestros políticos? ¿Y los del PP? ¿Y los de Vox? ¿Y los del Partido Socialista Obrero Español? Que no están en el Parlamento clamando y dando gritos para paliar y reparar esta injusticia, porque es indigno de la nación española. Ya te he dicho, Albert, somos un gran país, pero también tenemos grandes canallas. Sí, sí, así es. Hablando del gobierno, quiero que escuchen a Candón, Meiva, a Pepe, a Guerrero y a Kiko. Me ha gustado mucho hoy que hayáis tratado un poco el tema de Margarita Robles, porque al fin se empieza a conocer el tipo de persona que es. Es normal que el presidente la trate como una pájara, como lo que es. No entiendo cómo a esta altura no sigue gobernando el PSOE. No entiendo por qué no es motivo suficiente el incumplir la Constitución para llevarlo a juicio. En cualquier país democrático yo creo que hubiese sido ya más que suficiente. Ahora, de nuevo, este es el gobierno de las cortinas. No sé si en su otra vida se dedicaban a las telas. Entre Julio Iglesias, ahora la prohibición de las redes sociales como X, Twitter... Bueno, la verdad que es un gobierno tan ridículo y tan asqueroso. El PSOE tiene una red muy grande, clientelar, en Aragón. No se explica que, a pesar de todo, cómo consiguen tantos votos. Es lo mismo que pasado en Andalucía. Y lo que tienen que hacer ya es cerrar los medios públicos de información o sacar todos los comunistas de las televisiones públicas y emisoras de radio y periódicos, que son los que están controlando toda la información que recibe la gente mayoritariamente en España. Por fin va saliendo también en las televisiones la manipulación de votos. Lo que yo no sé si en estas municipales también está habiendo manipulación de votos, si se está haciendo el recuento realmente. O Isindra, quien está manipulando todo, como siempre. El amigo Lamas, de Avante 2 tercios, es coronel de artillería del ejército. Margarita Robles, cada vez que hablo con un militar actual, me dicen que lo de pájara que le llamó Sánchez se quedó corto. ¿Le llega lo mismo a usted? A mí me parece que es una mujer que no ataca, como la mayoría de los ministros que tiene este gobierno. Haciendo un inciso, nuestro proyecto político, los ministros, si algún día llegamos al poder, los ministros de Avante 2 tercios van a ser los mejores profesionales que encontramos en el abanico profesional español, no van a ser del partido. Ojalá algún día esto cambie. Bueno, Rancaño quiere hacer una petición, anunciar un nuevo documental. Después de Riadas, que ha sido el documental más visto en Amazon y en muchas plataformas, estamos apuntando a una nueva propuesta.
y va sobre autónomos. Tú lo dijiste aquí y hoy lo puedes anunciar. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer algo inédito, Albert. Vamos a construir con todos tus confidenciales un documental que va a pasar a la historia de este país. Vamos a poner en valor el trabajo que hacen nuestros compatriotas autónomos, emprendedores. Vamos a ponerles al frente para que cuenten sus historias, para que cuenten su situación. Y para ello quiero, Albert, que todos los confidenciales nos ayuden. Te voy a facilitar un correo electrónico que quiero que te facilite, que te he enviado ya. Lo tenemos ahí. Eso es, Autónomos La Dalia. La Dalia es el nombre de la productora de Rancaño. Autónomos La Dalia. Déjalo, Guille, que lo vean bien. autónomosladalia@gmail.com. ¿Qué queremos que nos dejen ahí? Quiero que nos envíen ahí, que nos dejen sus datos personales, su nombre y apellidos, la edad, su domicilio, la ciudad donde vivan, que nos cuenten cuánto tiempo llevan siendo autónomos y en qué sector, que nos digan qué les preocupa, cuáles son sus principales demandas y sobre todo que nos cuenten sus anécdotas e historias vitales. A partir de esas anécdotas e historias vitales, como si fuéramos un gran vecindario, los confidenciales, como si ocupáramos un gran rascacielos, cada uno en nuestra vivienda, vamos a construir un documental sobre la forma de vivir y la forma de ver España que tienen nuestros autónomos. Yo creo que es una idea fantástica, no es porque sea de la Dalia Films, pero creo que es una idea fantástica y los 3 millones de autónomos que hay en España se lo merecen. No se ha hecho nada, ¿no? No, que yo sepa nada, y de la forma que lo vamos a plantear tampoco. Luego le daremos contexto, entrevistaremos a las asociaciones independientes, veremos qué suceden con otros autónomos en otros países europeos. Y me estoy pensando, bueno, mantendré mi línea roja, no habrá ningún político hablando, es decir, no intervendrá ningún político en el documental. Y me estoy pensando si pedirle personalmente al presidente de la mayor asociación de autónomos españoles, que es la ATA, pedirle una entrevista para ponerle en blanco todo lo que piensan sus supuestos representados. Bueno, yo conozco a Lorenzo Amor hace muchos años y a veces se despista. Ya me entiendes, ¿eh? No siempre defiende a los suyos, a veces se despista y nos vende que ha conseguido un gran acuerdo, pero luego te suben la cuota y sigues igual. O sea que no soy yo muy partidario. Para empezar, ATA recibe subvención pública. Entonces yo a partir de ahí ya no me fío, me van a perdonar, pero si cobran subvención pública no me fío, como la COE, como Comisiones Obreras, como UGT. ATA también. Yo lo digo precisamente por eso, para que nos explique en qué consiste su labor al frente de esa supuesta asociación de autónomos. Albert, los autónomos representan lo mejor de nuestro país, representan a los emprendedores, representan la libertad, representan a aquellos que creen que la forma o la mejor forma de ayudar a tu vecino, ayudar a tu compatriota es comerciar e intercambiar bienes y servicios en paz, de manera pacífica entre ellos. Yo creo que es una obligación hacer este documental y hacerlo contigo, Albert, me da especial placer, ¿sabes? Bueno, ojalá nos nominen al Goya como te han nominado por tu último corto. autónomosladalia@gmail.com, autónomosladalia@gmail.com y sus historias, es lo que buscamos. Mientras sea autónomo, es importante. Yo sé que ahí Lamas también, seguro, nos puede echar una mano para divulgar el correo y que escriban. Sí, quería decir algo sobre los autónomos, porque nuestro proyecto político, recuperando los 130.000 millones al año que estamos tirando a la basura, que son 1.000 euros al mes por familia de 4 miembros, porque por eso no se puede comprar el piso, nos llegan los sueldos, pueden formar una familia. Recuperando ese dinero, y no estoy hablando de la corrupción, que habría que sumar otro tanto, ¿no? Bueno, pues hemos hecho cálculos y vamos en 10 años a eliminar las cotizaciones a la seguridad social de autónomos, de trabajadores, de empresarios. Y vamos a hacer una ley para evitar el escándalo
ruinoso del asentismo laboral que están haciendo los autónomos en España. Eso es insostenible. Pues que maltratamos a la columna vertebral del país. Amigo Juan Miguel Lamas, avante 2/3. Suerte, un abrazo fuerte y gracias. Cuídate. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Tengo algo que representa todo lo contrario de lo que decía Rancaño, y es cómo se riega a un medio de comunicación privado con dinero para que no tenga que esforzarse. Cadena SER ha recibido infinidad de contratos en el pasado mes de diciembre, todos pequeños, para poder ser otorgados a dedo. Quiero que vean el vídeo que ha grabado Jonay de la Vega. ¿Sabías que el gobierno pagó a la cadena SER más de $500.000 de euros en un solo día y, ojo, a través de 34 contratos distintos? Hoy, en el chanchullo de la semana, cómo el gobierno compra los medios de comunicación. Concretamente hablamos de 34 contratos adjudicados el mismo día, bajo el mismo concepto, por el mismo organismo y con el mismo importe, sumando la nada desdeñable cantidad de 503.000 euros. ¿Y por qué hicieron 34 contratos pudiendo hacer solo uno? Pues aquí es donde está lo grave. Y es que por ley, cuando se quiere hacer un contrato que supere la cantidad de 15.000 euros, este debe ser sometido a licitación. Es decir, como es lógico, la administración no puede firmar un contrato de $500.000 de euros con quien le apetezca, sino que deben hacerlo público para dejar que varias empresas compitan y así adjudicárselo al que ofrece mejores condiciones. Pero ¿qué ocurre cuando la cuantía del contrato es inferior a 15.000 euros? Ahí sí pueden adjudicarlo a dedo y sin controles. Dicho esto, ¿recordáis el importe de esos 34 contratos? Sí, 14.800 euros, ligeramente por debajo del límite legal. Y diréis, bueno, ¿y en qué se gastó exactamente nuestro dinero? Pues en un programa especial por el 50 aniversario de la muerte de Franco, ni más ni menos. Algo súper útil. Pero espera, entonces lo que estoy diciendo es que nuestros políticos le han dado más de $500.000 de euros a la cadena SER, troceando un contrato y saltándose el procedimiento legal para que estos emitieran un programa claramente sesgado para alimentar una narrativa que beneficia sus intereses de partido y así, además, garantizar la lealtad de este medio de comunicación de caras al gobierno en un futuro. Pues sí, exactamente eso. Un saludo. Muchas gracias, Jonay de Vega. 34 contratos, $500.000 en un día. Explícale esto a los autónomos, Rancaño. No, no solamente eso, explícale a los autónomos, las televisiones públicas y los contratos millonarios con productoras, a pesar de tener ingente plantilla laboral. Es todo lo contrario de lo que debe de ser. Es todo lo contrario, ser libre, independiente y crítico. Además, lo he dicho en muchas ocasiones, Albert, es un ataque frontal al libre comercio, a la competencia. Es privilegiar a unos cuantos, es puro mercantilismo. Esto hay que combatirlo de manera auténticamente feroz. Y no permitir que estos tíos nos den ni una sola puñetera lección de nada. De nada. Y mientras tanto, señores, Begoña Gómez sigue a esta hora sin entregar su pasaporte al juez. Lleva 3 meses y el juez Peinado le ha dado un plazo de 10 días al Palacio de la Moncloa. O entrega el pasaporte y además los correos de Begoña Gómez en su cuenta oficial de presidencia de gobierno desde 2018 que llegó a Moncloa hasta hoy, o enviará a la Policía Nacional a registrar el Palacio de la Moncloa. Exige también Peinado al Ministerio del Interior que confirme lo que se ha publicado, que Begoña Gómez voló con pasaporte diplomático a República Dominicana, a Rusia, al Congo, a Guinea Ecuatorial y a Guinea-Bissau, entre otros lugares. Y los 10 días están corriendo ya. Hay 2 opiniones sobre el escándalo que significa que la mujer del presidente, en lugar de colaborar, entorpezca una investigación. Claro, para que no la pillen. Escuchen a Guille y Sofía. Begoña Gómez es el claro ejemplo de la víctima de un narcisista, que yo no la eximo a ella de sus culpas, pero es en mi opinión, el típico perfil de una persona con muy baja autoestima que encuentra al típico guapo, al narciso, y es el tándem perfecto. Lo del pasaporte de Begoña me resulta incomprensible.
Siempre la justicia, ¿eh? Aquí en Italia lo hubiese ya entregado. En Italia sí, en España ni caso, Rancaño, como si no fuera con ellos. ¿Sabes lo que a mí más me preocupa? Que si en vez de ser Begoña Gómez fuera Albert Castellón o José Luis Rancaño, habíamos sido ya detenidos por la policía. Habíamos sido detenidos por la policía. El juez hubiera cursado una orden de detención por negarnos a entregar el documento nacional de identidad o el pasaporte o lo que le requiera el juez. Es un ejemplo más de lo que muchas veces hemos hablado de la justicia para todos, es decir, la justicia para la casta y la élite y la justicia para el resto, ¿no? Esto que decían de todos somos iguales pero unos más que otros. Este es un clarísimo ejemplo. Un ejemplo que en pleno siglo XXI y en una democracia avanzada, como debería ser la nuestra, debería ser una vergüenza. Pero ahí lo tienes, Albert. Señores, los tractores están llegando a estas horas, 7 de la mañana, a Madrid. Hoy van a ocupar la capital de España. Va a ser una macro manifestación contra Mercosur. Mañana les contaremos lo que ocurra, pero de Mercosur tengo muchos mensajes. Gloria, Enrique, María y Victoria, entre otros. ¿Cómo es posible el agricultor, cuando vende la mercancía, la vende a un precio risorio y cuando vas a comprarlo al supermercado tiene el precio triplicado o cuadriplicado del precio, digamos, de serie? Esto es un pitorreo porque entra cualquier producto de cualquier otro país del mundo que no realiza ninguna supervisión sobre lo que aquí se obliga y no hay problema. ¿Cómo nos quieren controlar lo que comemos? ¿Cómo quieren destruir nuestra agricultura? Los agricultores están en fuego y no se ve, nadie habla de ello. Y lo peor de todo es que somos nosotros los consumidores los que no les soportamos, porque deberíamos de estar afuera soportando y diciendo basta. ¿Por qué Francia puede cortar fronteras como lo ha hecho hasta ahora y puede echar de todo y manifestarse cuando le dé la gana, de la manera que le dé la gana, como han estado echando estiércol puro en las calles, y España no? Veremos hoy qué ocurre en las próximas horas. Miren, un ejemplo de lo que están contando. Usted se va a cualquier supermercado. Por ejemplo, esta imagen me la manda Fernando del Mercadona. Coge unos cacahuetes y todos vienen de China. No hay ningún lugar más cercano a China para traer cacahuetes. Rancaño, no sabemos ni lo que comemos y el daño que hace no saberlo. Mira, estamos, Albert, terminando una pieza documental breve de 30 minutos que vamos a regalar a la gente del campo, a los movimientos y las asociaciones. Es un homenaje a David Lafoz, que se titula como tal, David Lafoz, y donde hablamos de todas estas cosas. Pero yo quisiera compartir contigo una reflexión. Nosotros no estamos en contra del libre intercambio de mercancías y servicios a nivel internacional. Yo quiero que le vaya muy bien a los agricultores y a la gente y ganaderos de Mercosur. A mí me gustaría que la gente de Argentina, de Chile, de nuestros países hermanos hispanoamericanos les vaya fabuloso y puedan progresar y puedan vender sus productos en todo el mundo. Lo que no quiero es que se haga a costa del trabajo, del esfuerzo y de la vida de los agricultores y ganaderos y del sector primario español. Está claro. Es que es una auténtica vergüenza. Oye, hay que competir en condiciones de igualdad. Hay que competir en condiciones de igualdad. Y si tú tomas decisiones que rompen esa igualdad, tienes que compensarlas de alguna manera. Como tú lo estabas comentando, Albert. Ponlo claro, obligan los establecimientos en los supermercados a identificar de manera clara y visible cuáles son los productos españoles y europeos que pasan determinados controles sanitarios y cuáles otros no. Lo que no se puede hacer es ir en contra de nuestras gentes, de nuestro campo, de nuestros agricultores, de nuestra gente de la pesca y de nuestros ganaderos. Es que es una auténtica vergüenza y no hay representación política europea que se ponga al frente de este movimiento. Pues ya lo harán los agricultores y los ganaderos, claro. Hoy están en guerra y estamos apoyándoles. Nos vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes.
Un saludo para vosotros y para los confidenciales. Algarnata dice que curioso ha sido llegar Zapatero a Venezuela y secuestran a Guanipa. ¿No será que esté asesorado por Zapatero? Es que soy de muy mal pensar, nos comenta. Antonio dice que las paguitas cobran muchos votos a costa de los que trabajamos. Y también nuestro amigo Juan dice que los que están cobrando las paguitas no se dan cuenta que si se hunde el barco nos hundimos todos. También Pío dice que todo mi apoyo y solidaridad con los agricultores, con los ganaderos, con los autónomos. Yo soy autónomo, me levanto cada mañana y es un sufrimiento. Viva España, la libertad y también nuestra bandera. Juanjo dice que se sorprende muchísimo de que Zapatero, lo mal que gestionaba España cuando era presidente, que nos mandó realmente a la bancarrota, y lo hábil que es con sus negocios, pero eso sí, sus negocios personales. Yoyo dice que cómo es posible que Rodríguez Zapatero entre y salga de Venezuela a sus anchas, aun cuando Estados Unidos tiene pruebas de sus fechorías con el régimen. Y Belki dice que Estados Unidos no actúa nunca por impulso. Ellos observan, analizan, obtienen pruebas suficientes y después actúan. Munders dice que los venezolanos, pues de bien, también no nos gusta Zapatero en absoluto y que no debemos pensar ni sobre todo prohibir olvidar esa circunstancia. A la que Oscila le dice que los españoles de bien también no lo pueden soportar. Y aquí lo dejamos. Albert, sí que es importante a todos nuestros seguidores, todos nuestros confidenciales, los nuevos confidenciales que se van añadiendo a nuestro podcast, que tienen esos canales para revisar todo nuestro trabajo, todas las entrevistas, todas las informaciones, las exclusivas de Albert Castillón, y también el diario digital castellonconfidencial.com, donde cada día pueden estar bien informados. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias. Y tengo un mensaje para ti de Maribel, querido Rancaño. A mí me ha gustado mucho. No sé si a tu mujer le gustará tanto. A Rancaño le quiero decir que es un hombre muy inteligente, que es un hombre con mucho talento y que ya de postre, pues ya le digo que encima es muy guapo. Muchas gracias, Maribel. ¿Qué les das, José Luis? ¿Qué les das, por favor? ¿Qué les das? Bueno, eso ha sido un cumplido. Eso ha sido un cumplido de tus. Esto es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Muchas gracias, Maribel. Y decirte, Albert, para terminar, que vamos a resistir, que se lo graben a fuego, que vamos a defender hasta el final nuestras libertades y nuestras tradiciones. Así que desde aquí, Albert, con toda la gente del sector primario, con la gente del campo, con la gente de la agricultura, con los ganaderos, con los que salen todos los días a faenar para traer comida a nuestros hogares. Y darte las gracias, Albert, porque eres de los pocos que pones el foco en estos asuntos. Es tremendo. Bueno, hoy prepárate. ¿Sabes quién viene ahora? Tengo una sorpresa. Quiero que la veas con calma. Te va a encantar. ¿Quién viene, Albert? Los padres de Iker Jiménez. Ah, qué bien. Que han descubierto una obra de arte que la han salvado de una venta ilegal en Italia. Esa historia son como los Indiana Jones, pero con los unos Indiana años Jones españoles, ¿eh? Exacto. De tal palo tal astilla, ya te digo yo que son una pareja, su padre y su madre, encantadores. Pues salúdales de mi parte, Albert. Tienen un buen hijo también. Eso no me cabe duda. Gracias, José Luis. Un abrazo. Siempre, Albert. Hasta luego. Contamos la historia con los padres de Iker en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. El precio del oro alcanza récords históricos. Esas joyas que ya no se pone pueden solucionarle muchos problemas económicos. Pero, ¿cómo confiar dónde ir? Javier Peno es confidencial y lleva 36 años comprando joyas, brillantes, oro y primeras marcas de relojes como Cartier de los años 80, 90 y 2000, y siempre ofrece la tasación más alta. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Nadie te va a pagar más. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza.
Señores, la noticia ha dado la vuelta al mundo. 2 anticuarios con una galería en Madrid descubren una obra de arte del siglo XV en una subasta italiana. La talla del evangelista San Lucas, la están viendo. La subastaban por un precio de salida de 5.000 euros. Ellos se dan cuenta de que esa obra es algo muy especial. Atribuida a Gil de Siloé, el escultor de Isabel la Católica, ven en ella la autenticidad de la obra, aunque con alguna duda al principio, y deciden comprarla. Han salvado el patrimonio robado en la iglesia de Palencia, de un pueblo llamado Astudillo, robado ahí por Eric el Belga, ese hombre que recorrió toda España llevándose obras de arte en 1979. Yo llegué a conocer y a entrevistar a Eric el Belga. Era un sinvergüenza al que le gustaba mucho aparecer en entrevistas. Bueno, pues esos anticuarios que han recuperado esa obra de arte para España y para la cultura española, les tenemos hoy aquí. Sí, son los padres de Iker Jiménez, mi amigo, el de 4, y son una pareja que merece la pena que les demos las gracias por nuestra generación y futuras generaciones que podrán disfrutar de una obra de arte única en lugar de tenerla en una colección privada, que es lo que ocurre a menudo. Don Pedro Ramón Jiménez y María Elizarie, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias por esta entrevista, porque como le comentaba un poco a micrófono cerrado, pues nos es muy favorable, porque somos gente muy estudiosa, apasionados del arte, pero que tenemos a veces una competencia ilícita muy fuerte. Una puntualización que le va a hacer María a esa exposición que usted ha hecho. Sí. A ver, la escultura, nosotros recibimos muchos catálogos, ¿no?, de todos los países de Europa y del mundo. Entonces, la escultura salía a subasta en una casa de subastas italiana, que se llama Cambi, y salía como escultura alemana siglo XV. Sí. Y el precio de salida eran 8 o 10.000 euros. Es un poco para... O sea, que en esa ficha no había el tal el maestro Gil de Siloé. Para ellos era una escultura alemana. Nosotros, vamos a ver, hemos vivido, y Iker nació y estudió hasta los 14 años en Vitoria. Vitoria, pues tenemos, o sea, nosotros habremos visitado la Catedral de Burgos, pues si le digo 30 veces, porque lo tenemos muy cerca y es una maravilla. También en Vitoria hay iglesias magníficas y la Catedral Vieja, pero Burgos es una... Y la Cartuja de Miraflores. Nosotros conocemos a Gil de Siloé, ¿cómo le diría? Sabemos hasta cómo hace los dedos de los pies, cómo hace la comprende. Podemos distinguir, no porque también aparece... Esto es importante que le voy a decir. Han aparecido en España en los últimos 2 o 3 años, pues no sé cuántas esculturas que las sacan casas de subastas con el ateo Gil de Siloé, que son un esperpento. Dos cosas. ¿Cuánto pagaron por la obra, María, finalmente? Nosotros no la compramos ni la licitamos. No la compraron, acláreme eso. Porque verá, esta obra ya la situamos en Gil de Siloé, con la diferencia de que María creía en foto que era Gil de Siloé así. Y yo creía que era Gil de Siloé y Taller. Estas cosas nosotros las venimos desde que nos conocemos fomentando, porque para estudiar a veces es conveniente tener motivaciones. Entonces esas divergencias pues las fomentamos para que cada uno entonces busca argumentos para cotejar, ¿sabes lo que quiere decir? Y entonces miramos la uña del pie, la ceja, ¿entiendes? Y con otras obras de los maestros, porque eso ya lo venimos como un ejercicio importante dentro de nuestro... Y en este caso, María, que fue por unos conductos, yo fui por otros, pues María descubrió que pertenecía a esta iglesia del pueblo de Astudillo y que había sido robada. Robado en el 79 por Eric Entonces, eso
digamos que las autoridades italianas la habían ya catalogado como inexportable. O sea, no podía venir a España. Salir de Italia. Verá, pero nosotros, pues en ese afán de estudiosos, ¿sabe? Y que estas cosas pues son muy buenas, muy positivas, porque imagínense que eso pasa con mucha frecuencia, pues es magnífico. Entonces, pero le voy a decir una cosa. Nosotros es que no todo vale para nosotros, pero quiero poner en evidencia una cosa, que nosotros podríamos haber comprado esa talla muy barata, porque eso es ridículo, porque una obra de este autor, María. Sí, se vendió en el 2016, se vendió en París, en el Hotel Drouot de París, ¿no? Se vendió una Santa Cecilia de alabastro atribuida a Gilles de Siloé. La compró el Museo del Louvre y pagaron 2.800.000 euros de la talla más el 25% de las tasas de la casa de subasta y está expuesta en el Louvre. O sea, nosotros Albert, eso lo conocemos. Claro. Ni siquiera nos lo planteamos. ¿No? Pero la gente que no tiene valores, ¿sabe usted? Nosotros ya desistimos y nos pusimos en contacto con la Guardia Civil para que interviniesen y se podría. Le llamamos a Juan José Águila, que es el que lleva aquí todo lo de patrimonio de la Guardia Civil, que lo conocemos mucho además, y le dijimos, mira, Juanjo, pasa esto, hemos visto esto. Bueno, ¿no? Yo lo que quiero plantear es que no somos tontos, ¿eh? Somos tontos voluntariamente. Es decir, hacemos a veces el tonto, lo que algunos dirían, los listos. ¿Qué hubiese hecho un listo en nuestro mundo? Hay mucho. Comprar la pieza, irse a Italia, estar en contacto con algún anticuario buenísimo de alta época y decirle, mira, te vamos a proporcionar esta pieza para que se la vendas tú y nos repartamos los beneficios. De acuerdo, un chollazo, ¿verdad? Porque además es de este maestro. Claro. Porque los listos saben que si ya está publicada y no se ha identificado, ya no se va a identificar nunca. Claro. Nadie sabía. Y había algún millón que otro. ¿De qué? Sí. No de pesetas, de euros. Al final somos y enseñamos a los hijos lo que uno aprende en la vida. Y yo les veo a ustedes y veo a Iker y hasta su plató. Hasta el plató de Cuarto Milenio parece una feria de anticuarios. ¿Se da cuenta usted? Claro, Iker se ha criado entre antigüedades, ¿no? No solo nosotros, su abuelo también era anticuario. Y el bisabuelo también. Iker conoció poco al bisabuelo, pero al abuelo sí, y nosotros también. Él se ha criado en tiendas de antigüedades. Entonces, pues tiene ese misterio, ¿no? De las cosas antiguas. Bueno, le gustan. Y le gustan mucho. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, igual compra alguna. Pero sí muy coleccionista, porque yo he tratado de tentarle un poco, pues tienes una pieza y a los 8 y 10 años la vendes y tal. No le gusta. No, papá. Me ha salido un coleccionista purista. Puro. Me parece fantástico. Y María, ¿qué ha heredado de cada uno, Iker? Todo lo bueno, creo yo, de cada uno. Digo que todo lo bueno, creo yo, ¿no? Sí, pero en el carácter, por ejemplo, de usted... En el carácter yo creo que es muy tranquilo como yo, ¿no? Y sin embargo es muy curioso y muy que les gusta todo y que todo, como su padre. Apasionado, muy apasionado, pero más relajado, ¿no? Exacto, yo es apasionado igual que él, pero Iker es más relajado, en eso se parece a mí, ¿no? En el relajo, pero en el apasionamiento y en ese interés y ese investigar y ¿no? Interés por todo, por toda la cultura, por todo lo que es. Porque ¿no? como él dice, eso, ha nacido entre libros. Exacto, y siempre nos ha visto eso estudiar. Cuando era pequeño, que no le decíamos nada, pero para la atracción que le suponían los libros era que nos hacía garabatos en alguno que pillaba por ahí, ¿sabes? Y nunca fue un niño que le educamos en lo positivo, o sea, en fomentar lo positivo, en aplaudir lo positivo y lo negativo dejarlo ahí tampoco sin
sin crítica, Fue muy buen niño, porque la verdad. pensamos que eso era más favorable. Pero sí que nos hacía, dice, los libros, pero claro, cuando casi andaba justo, pues él hacía algunas señales en los libros porque le debían parecer muy, muy importantes cuando sus padres estaban ahí todo el día con esas cosas, ¿no? Y era buen estudiante, Iker. Bueno, lo que fue muy sí, bueno, mira, es que, bueno, esto es me gusta mucho que preguntes esto porque me parece importante. Nosotros nos dimos cuenta que era un extraterrestre muy pronto. Sí. Verás, ¿por qué? ¿Por qué? Es verdad, ¿Por qué? es verdad. Vamos a ver. Le dio por los coches, pero eso que casi andaba, o sea, no tenía 2 años. bien. No tenía Entonces nada. se quedaba con las marcas y se conocía todos los coches. Ya nos dimos cuenta que era un extraterrestre. Porque además cuando en la familia, el abuelo, le preguntaban, y se quedaban asombrados porque todos los coches. Vale. De ahí se nos pasó a los animales prehistóricos cuando todavía no estaban de moda. No estaba Spielberg ni nada de ¿Verdad? esto, ¿no? Nadie hablaba de los dinosaurios. Y se compraba algunos libros que le decían el librero, oye, este libro no es para ti, chico, ¿sabes? Porque era un niño. Era un crío, tendría 10 años. No, se los compraba, se los sabía, o sea, de los... y entonces ya confirmado total, no sabíamos de qué galaxia, pero desde luego de alguna bastante lejana. Sí, y luego, por casualidad, se encontró con un libro de ovnis y ya le cambió. Empezó a hacerse vídeos. Sí, se hacía. Él se hacía en el fin de semana, que a veces ni se lavaba la cara, iba ahí despeinadillo. Se levantaba por las y mañanas. entonces él se ponía la cámara, a veces se tenía que hacer así porque la apoyaba con libros, unas cámaras que tú recordarás. Sí. Bueno, que había que llevar una cosa colgada, la cámara grandísima. Bueno, pues con esa... él aprovechó bien porque se hacía sus vídeos y sus... pero oye, era una exageración de usted. Y formó un club de investigación. Pues era eso, pero él muy pequeño y sus amigos pequeños. No tendrían, ¿cuántos años tenía? 11 años, tendría 10, 11. Era DISO, la DISO. Crearon con tarjetas y todos los componentes. Él era el presidente. Sí, el presidente. Del tema. Y entonces, ya de opinión con niños de amigos suyos. No, ya hizo era un grupo DISO, grupo de investigación, no sé cómo se llama. Las siglas eran esas. Qué bueno. Y luego los casos con dibujos y bueno, todos algunos hemos conservado. Con un fichero de casos, con todos los dibujitos, con todos, Ha sido muy divertido ver crecer, o sea... Y luego era muy muy creativo también, hacía vídeos, hacía unas cosas magníficas, ¿no? Y era un enano, ¿eh? Pero bueno, así. Pero nosotros nunca le quisimos quitar del tema. No. Le dejábamos pero ya cuando ya estuvimos aquí en Madrid, ya se iba, ya tuvo allí contacto con alguno. Sí, bueno, con los de Vitoria, con José Benítez y pero, este otro, con Deloso, pero que iba algunos también, algunos del colegio yo creo que tuvo contactos que les gustaba. Él seguía con su tema OVNI. Él estaba entusiasmado. Lo que me ha encantado es ver cómo hablaba de ustedes con pasión en televisión, cómo hablaba de la honradez de sus padres, porque yo creo que es mutuo, ¿no? Se sienten ustedes orgullosos de su hijo y su hijo de ustedes. Y eso es muy bonito, eso da un ejemplo a... Yo espero que a usted le esté sucediendo lo mismo, porque yo creo que los seres que indiscutiblemente tenemos el amor más puro es por nuestros hijos, o podemos tenerlos, estamos predispuestos. El que no, pues eso se pierde. Yo desde luego, nosotros desde el principio, nosotros hicimos una apuesta muy fuerte y el niño, pues apostando a veces, ¿sabes? Por ejemplo, le dejábamos que llevase dinero, porque queríamos que fuese responsable, pero era tan responsable que luego ya en la universidad que le compramos un cochecito para que iría de segunda mano a la universidad y claro, teníamos que decirle que así no se echaba la gasolina, que había que echar más. Llevaba una tarjeta de aquellas 4. Eso describe también que mucha gente, es que depende mucho, ¿no?
Y bueno, yo creo que él, lo dice siempre, tuvo afortunadamente una infancia feliz, ¿no? Porque eso es importantísimo. Sí. No criamos hijos para que sean, ¿no? no sé, cualquier cosa, ¿no? Lo que creo bueno, que un niño que sean feliz felices. y ustedes una pareja feliz porque parecen hechos el uno para el otro, me los imagino. Bueno, no sé hasta qué punto. A mí me dice un amigo abogado majísimo y que además tiene mucha relación, o sea, que se lleva muy bien con su esposa y son mayores, que no ha conocido a nadie tan dependiente de su mujer como yo. Hemos viajado juntos por el mundo. Sí, todo lo hacemos juntos, pero de tal forma... Nos hemos educado juntos casi. Nosotros nos conocimos a los 17 años. Entonces, yo no sé ir con el coche, cuando tengo que ir solo, ya estoy, o sea, estoy como, ¿pero qué pasa? Porque es en serio, no me gusta nada, nada solo. Bueno, ha sido un placer conocerles, ha sido un honor. En nombre de las futuras generaciones de España, gracias por no vender esa obra, no hacer negocio con el arte y que la puedan ver y disfrutar millones de personas en un futuro. Albert, les haré un consejo a todo el mundo, que cuando miren el arte se olviden de cosas, simplemente que lo contemplen y que crean que su cerebro está programado adecuadamente para tener una relación con esas obras. Sin duda. O sea, que no se pongan esa cosa de que hay que saber qué, no, es verdad. Hay que solo dejarse mirar, contemplar detenidamente, dejar un poco que entre esas imágenes a nuestra mente y ya verán todos, si lo experimentan, cómo se... Ahora, si tú le pones, tienes miedo, tienes un poco de, ay, esto hay que ser esa gente que habla. Nada. Yo no hablo así, pero me parece que digo cosas interesantes. Pedro Ramón, María, un placer, muchas gracias por esta conversación, muchos recuerdos a su hijo. Muchas gracias por esto y muchas gracias a todos los que le escuchan. Y no hemos dicho que estamos encantadísimos de que haya vuelto a Palencia y que la tengan ahí, y que es preciosísima la escultura. Claro que sí. Sí, señor. Es así. Un abrazo, pareja, un abrazo y felicidad. Muchas gracias. A su disposición siempre, maestro. Es usted un maestro, que se le nota mucho. Bueno, me permiten, Lucy quiere decir algo. Muchas gracias por poner mis audios, no lo esperaba, os sigo todos los días. ¿Cómo que no lo esperaba? Aquí lo que distingue este programa de otros es que lo hacemos entre todos. Pepe, has estado muy fino ahí, escuchen a Pepe. Bueno, noticias frescas de última hora. Acabo de ver lo que habéis comentado en el programa de hoy. Al señor Javier Ruiz, con su canal de YouTube, La Trinchera de la Verdad. Albert, siento decirte que trinchera solo hay una, y es la de Albert Castillo y Susana Gas y su tropa. Muchas gracias. La verdad es que alguien que obedece órdenes de Moncloa, que masajea a un dictador, que justifica todos los atropellos a los derechos individuales, civiles, ponerle a un programa La Trinchera de la Verdad, Javier, qué bemoles tienes o qué poca vergüenza. Bueno, dejémoslo. Fotografía de Víctor. De Vichy catalán, hay un Vichy de limón y dice, el Vichy es más barato que un refresco de Coca-Cola. No solo es más barato, sino que además no tiene ni una caloría. Gracias, Vichy es patrocinador desde que empezamos. Bueno, Sánchez e Iglesias, bailando una jota, será la jota del adiós. ¿Saben que mi apellido es aragonés, Castillón? Sí. De Monzón, de la zona de Monzón viene el apellido. Y el segundo apellido, Goni, de un Alcañiz, un pueblecito, Castelserás. O sea que yo tengo mucha sangre aragonesa y estoy muy orgulloso de lo que han votado en esa tierra que también es mía. Pablo Iglesias, como Arias Navarro, me lo han mandado muchos de ustedes. Podemos ha muerto.
Es un meme muy acertado, la verdad. Bueno, una más. Podemos, este mensaje está por todas partes, me lo manda Antonio. Podemos perdieron en todes les lades. Qué pene tan grande. Claro, el lenguaje inclusivo tiene eso. Y Pilar, la chirigota de Argüelles. Vimos a Pedro Sánchez que con un palo iban a matarlo. Palo vamos a llevarnos como la gente vuelva a votarlo. También a Donald Trump fueron a matarlo y hacerle daño. Le pegaron un tiro con un cartucho de gran tamaño. Y a mí me va a matar cualquier día un tiro en el cuarto baño. Buenísimo. Y bueno, amigos, José María me manda una canción hecha con inteligencia artificial. Escuchen esto, dedicado a Pablo Iglesias. ¿Qué pasa, España? Estoy muy enfadado, sigo viviendo del Estado, por eso me he puesto a entrenar, para el microhabito killer robar. Comunista, eso es lo que quiero ser, pero me gusta más el dinero y el poder. Os dije que en Vallecas iba a vivir, pero un chalet millonario tuve que construir. La escuela pública es lo mejor, pero mis hijos a la privada, por favor. Dije que venía a cambiar el sistema y acabé siendo parte del problema. Puño en alto, discurso encendido, pero el banco nunca fue mi enemigo. Mucho pueblo, mucha barricada, hasta que llegó la hipoteca firmada. Critiqué al IBEX con voz de trueno, mientras cobraba del mismo terreno. Prometí coherencia ética y moral, pero el cargo pesa más que predicar. Y ahora doy lecciones desde un plató de lo mal que está todo. Es magnífico, no me lo negarán. Bueno, amigos, mañana más información confidencial. Les espero en esta es la de verdad, la trinchera de la verdad, no otras. Un abrazo. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.